Hola, muy buenas tardes. Este es un video que habíamos acordado eh, entregar en función de hacer un repaso de la asignatura de base de datos aplicada 2 para quienes están cursando este semestre, que hoy comenzaron las clases, de taller de base de datos. ¿Ya? Es un resumen, ¿cierto? Un summary de lo que habíamos a grandes rasgos alcanzado a revisar, sobre todo en la parte final de la asignatura anterior. Voy a usar el mismo modelo, yo les voy a dejar en el repositorio un proyecto asociado a todo lo que tengamos que ver en taller de base de datos. Y ahí va a estar esto bajo el concepto de repaso, ya que es el mismo modelo con el que estuvimos trabajando en la asignatura anterior, que tenía que ver con los superhéroes. Ya como bien conocido, fue lo primero que encontré, estaba ahí dentro de la disponibilidad, digamos, de modelo que tenemos. Si hace un poco de memoria, se trataba de superhéroes, de villanos. Este modelo era el más pequeño que teníamos, ¿ya? Y también incluía el elenco, ¿cierto?, de la cantidad de villanos y de superhéroes que participaban en una película. Entonces yo tenía por este lado, perdón, por este lado tenía el elenco de los héroes y por este lado tenía el elenco de villanos que participaban en una película y la película pertenecía a un universo. Y obviamente el superhéroe también pertenecía a un universo. Campos más, campos menos, existían características del superhéroe, del villano, de la película asociados a el contexto de negocio en el que fue pensado este caso de uso. Entonces la idea es que hay un enunciado que apunta a emitir un informe asociado a generar un reporte de los universos. Hay en este caso una tablita aislada que está por aquí, que se llama resumen universo, y lo que yo quiero es generar o llenar esta tabla que se encuentra vacía, ¿verdad? Y que yo quiero generarla desde el punto de vista de, para cada universo, generar su ID, su cantidad de héroes, la cantidad de villanos y la clasificación, ¿ya? Que es lo que vamos a querer reflejar en este informe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a mirar el enunciado primero que todo. El modelo de datos era ese, ¿cierto? Está el poder, por otro lado el origen, los poderes que tienen cada uno de los héroes, etc. Y ahí usted mire el modelo y vea cuántas cosas de ahí yo puedo sacar y puedo ir rescatando en el sentido de capturar información, ¿ya? Entonces voy a ir a buscar aquí ahora. Debo tener aquí está el Visual Studio Code. Y este es mi ejercicio de repaso. Ya voy a mirar de todas formas. Yo aquí tengo la conexión a la base de datos que está aquí. Y aquí tengo mi colección CX0, le puse. Y la clave era esta. Se la voy a guardar para que no esté molestando. Si es que no me equivoqué, me equivoqué. Creo que estoy en mayúsculas. Entonces vamos a ir a... vamos a extenderle que me va a pedir la clave y ahí, veamos. La creé hace 5 minutos la conexión, así que debería funcionar. Ahí se conectó. Está en verdecito. Entonces, mis tablas ya están creadas. Recuerden que en esta asignatura, al igual que en la anterior, la pega nuestra va a ser tomar el script que me están dando, tomar el modelo que me están dando y cumplir con un cierto requerimiento. ¿Ya? Entonces, la tabla de la que les hablaba es la que está aquí, que tengo el resumen del universo. Y por cada universo, voy a mirarle aquí mejor. Voy a cerrar esto. Por cada universo yo necesito rescatar el ID del universo, la cantidad de héroes, la cantidad de villanos y la clasificación. ¿Ya? Yo aquí tengo mi enunciado, que me sobró algo en todo caso, dije el nombre del universo, eso no está, pero de él lo voy a quitar porque no lo voy a poder eh, rescatar, o sea, lo puedo rescatar, pero no lo necesito guardar en la tabla. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Súper simple, es solo para rescatar los conceptos que pudieron haber quedado como un poquito en el olvido después del receso de fin de semestre y para poder conectar, porque la asignatura de taller de base de datos es full bloque anónimo al principio y luego vienen otras unidades de programación. Entonces, por eso los conceptos a revisar está partir por el bloque anónimo, concentrado o recordando que es una unidad de programación, es decir, que es un conjunto de instrucciones que van a resolver un problema específico, ¿ya? Y
lo que viene de la mano de PLSQL. El concepto de variable, qué es, ¿cierto? Hoy día algo hablamos de eso en la primera clase. ¿Qué es una variable? ¿Cómo hago yo para declarar una variable? ¿Qué forma parte de esa declaración? ¿Dónde va? ¿Ya? Entonces, esas cosas que que aprendió en la asignatura anterior, pero que eventualmente podrían estar un poquito en el sector del olvido. Los conceptos súper importantes, cursor implícito y cursor explícito. Esta asignatura, taller de base de datos, parte por explicar un tipo de dato complejo y después pasa a los cursores explícitos complejos. Ya le llaman complejos porque tienen parámetros. Entonces yo voy a empezar a combinar cursores explícitos con parámetros, cursores explícitos sin parámetros, para hacer una solución un poco más poderosa en el buen sentido de la palabra. Y finalmente, lo que todo siempre lenguaje de programación tiene, nosotros usamos PLSQL, que es un lenguaje de programación, el lenguaje procedimental que en este caso tiene Oracle, para poder construir soluciones, para poder construir unidades de programación. Y terminamos de hecho la asignatura anterior con bloques anónimos, que es una de todas las unidades de programación que yo tengo disponible. Y en esta asignatura, en taller de base de datos, vamos a profundizar en los otros tipos de unidades de programación. ¿Qué voy a hacer para poder hacer este resumen? Es resolver un problema súper puntual, ya súper específico, sin mucho adorno en términos del enunciado, porque quiero ser súper precisa. Para para cada universo necesito obtener, ¿cierto?, el identificador del universo, la cantidad de héroes, la cantidad de villanos y la clasificación. ¿Ya? Esos son los datos que yo quiero extraer para cada universo. El nombre se lo voy a sacar porque al final no está en la tabla, así que no lo voy a obtener. Y la clasificación me dice que está de acuerdo a lo que normalmente se denomina una regla de negocio. Y esa regla de negocio dice que si la cantidad de héroes supera la cantidad de villanos, entonces la clasificación va a ser héroes superando a los villanos. Si la cantidad de villanos supera la cantidad de héroes, entonces la clasificación sería villanos superando a los héroes. Y si son iguales, digo equilibrio entre héroes y villanos. Entonces eso lo tengo que hacer para cada universo que yo tengo registrado. Se supone que yo aquí en la tabla universo debo tener universos registrados y me muestra primero la estructura de la tabla. Tengo dos campos y si yo voy a mirar los datos, debo tener universos registrados. Todos los universos registrados son dos, ¿ya? Pero aún así, para el universo con código 10, yo voy a ir a necesitar, ¿verdad?, es saber cuántos héroes hay, cuántos villanos hay, y luego hacer la comparación para poder determinar la clasificación. Todo eso yo debiese definirlo, ¿cierto?, y declararlo en la unidad de programación. Entonces vamos a recordar los componentes que forman parte de esta unidad de programación y cómo armo yo esta solución para ir comprendiendo, digamos, cómo es que se estructura estas instrucciones que van dentro del bloque anónimo, ¿ya? El bloque anónimo insisto en eso, es una de las unidades de programación disponibles en PLSQL, ¿ya? Está el bloque anónimo, están las funciones almacenadas, los procedimientos almacenados, los packages, los triggers, y eso es el centro de el 66%, perdón, el 33% de la materia de taller de base de datos apunta a eso. El otro 33% es bloque anónimo con cursores explícitos complejos y el otro 33% son las bases de datos no relacionales. Entonces, nos vamos a mover en ese mundo, ¿ya?, de PLSQL. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a crear aquí sobre mi conexión una hoja de trabajo de SQL. Y aquí yo voy a darle curso, ¿cierto?, a mi solución. Siempre teniendo en la mano, ¿cierto?, mi enunciado, que es por donde nosotros está el problema que quieren que yo resuelva, que yo o que la IA resuelva. Acuérdense que yo puedo hacer uso, yo puedo pasar este enunciado a la IA, tengo que pasar el modelo, tengo que pasar las tablas y me va a generar una solución. Pero eso no es el punto, ¿ya? El punto es, cómo yo puedo recordar, porque las pruebas individuales que vamos a tener, soy yo la que voy a tener que resolver. Entonces me gusta entender para yo incluso criticar y mejorar las soluciones que eventualmente la IA me va a entregar, ¿ya? Entonces voy a partir a la vieja escuela, voy a construir yo esta solución, este bloque anónimo. Entonces, ¿por qué parte? Recordar que el bloque anónimo está formado por dos grandes secciones. Una sección donde van
la declaración de las variables, que es esta que está aquí. Entonces acá va declaración de variables. ¿Ya? Esta es la sección de mi bloque donde yo voy a declarar variables. Por este lado, aquí yo voy a instrucciones del bloque anónimo. ¿Ya? Entonces, son las dos, estas instrucciones, aquí, son las dos componentes de un bloque. Un bloque anónimo, por muy simple ya o muy complejo que sea, siempre va a tener variables. O sea, ahora, si hay algo muy simple como imprimir el hola mundo, obviamente no va a tener variables. Pero ustedes ya saben que en programación la cantidad de variables forma parte de la solución, ¿ya? Pero una persona puede resolver el mismo problema con 2 variables y otro lo puede resolver con 3, con 4. Pero las variables juegan el rol de almacenar resultados, ¿verdad?, en la memoria de la máquina para yo poder acceder después, como unidad de programación en este caso, a los valores de esa variable. Entonces son una especie como de memorias pequeñitas, donde, no sé, por ejemplo, yo si lo llevo al plano de la cocina, ya cuando yo estoy cocinando, no sé, voy a preparar tomate y voy a preparar, no sé, lechuga. ¿Ya? Hay un recipiente donde voy a dejar el tomate y un recipiente donde voy a dejar la lechuga. Hay un recipiente donde voy a poner, no sé, la carne y un recipiente donde voy a tener las papas, por decir algo. Entonces, cada una de ellas tiene un rol de almacenar algo que me va a ser útil para después, desde el punto de vista de usar eso. Lo voy a combinar, ¿cierto? Voy a usar el tomate y lo voy a mezclar, no sé, con la lechuga, por decir algo. Entonces, ese pote, ¿cierto? Donde yo estoy guardando mis tomates, cumple ese rol. Pueden llegar más tomates y los sigo depositando en ese mismo pocillo ya de tomate porque ahí están todos los tomates. Entonces, apunto un poco a eso, a guardar resultados parciales. Y todos los lenguajes de programación tienen variables. Si ustedes se acuerdan en Python yo no necesito declararlas, pero sí existen. ¿Ya? En Java, cuando llegaron al mundo de Java, fue el primer cambio de que, las variables hay que declararlas. ¿Qué significa eso? Que hay que darle un tipo. No pueden aparecer de la nada. Acá pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero definir una variable, tengo que declararla. Uno siempre dice, ya, pero ¿cómo voy a saber yo cuántas variables voy a necesitar? Normalmente uno no lo sabe, ya va como a medida que va generando la solución, ¿verdad? Van apareciendo esta necesidad de mantener variables, ya sea para guardar cadenas de caracteres, para guardar fechas, para guardar números, etc. Apunta a eso, ¿ya? A tener ahí como a la mano, ¿cierto? Un resultado previo que eventualmente yo voy a usar para otra cosa. Entonces, en este sentido, siempre mirando lo que necesito obtener este informe que voy a procesar, o que va a procesar en realidad, a todos los universos. Entonces ahí viene el primer punto que yo tengo que considerar o rescatar, porque si bien es cierto, me piden la cantidad de héroes y la cantidad de villanos del universo, todo parte por el universo. Entonces yo puedo, de manera muy general, ¿verdad? Voy a ir aquí. Y yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo puedo hacer un select con un count, si lo escribo bien, yo creo que sería un poco más provechoso, de id universo from universo. Entonces, yo esta simple sentencia, ¿cierto? La voy a ejecutar y me debería devolver un 2 porque es la cantidad de universos que yo tengo disponible y que están registrados en la tabla. Claro que no se llamaba ID universo, se llamaba code universo. Entonces me reclamó y yo arreglo inmediatamente mi error. Code universo. Entonces ejecuto y tenemos que es 2. Ok, lo clarita, de hecho lo vi yo en la tabla. Sin embargo, yo tengo que procesar, ¿cierto?, a estos 2 universos que tengo y yo necesito rescatar el código del universo, ¿cierto? Ahí, desde la tabla del universo. Entonces, hago el select que vimos en
en base de datos aplicada 1, ahí aprendimos a hacer select simples. En base de datos aplicada 2 aprendimos a hacer los join y los group by, todas esas cosas. Ahí aprendimos esto. Ya, ¿qué me está devolviendo? Los mismos dos que había contado, me los devuelve, pero de manera individual. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Yo voy a tener que tomar este código 10 e ir a buscar, ¿verdad? Cuántos héroes y cuántos villanos hay en el universo 10, después en el 20. Si hubiese un tercero, hago lo mismo para el tercero. Si hubiese un cuarto, lo mismo para el cuarto, etc. Entonces, en definitiva, yo tengo que procesar este conjunto de registros, porque por aquí parte mi problemática. Me dice que tengo que generar un informe de universos. Por lo tanto, yo tengo que hacer las mismas acciones para el universo 1, el 2, el 3, el 4 y todos los que tenga registrados ahí. Entonces ahí se nos presenta esta primera necesidad de esta sentencia me sirve, esta sentencia es útil, esta sentencia me dice a quiénes tengo que procesar, esta sentencia contiene los universos que están registrados, en este caso son dos. Sepa Dios si después de aquí a un par de años más van a ser más, ¿cierto? Más universos asociados a superhéroes y villanos y todo lo demás. En este caso tenemos dos, el 10 y el 20. No muestra el nombre porque no me piden el nombre, solamente el código del universo. Y tú vas a decir en este momento, ya, pero te piden el código del universo, pero también te piden otras cosas. Sí, perfecto, pero aquí yo ya tengo parte de lo que me pide, el código. Con el código voy a poder ir a buscar cuántos héroes hay, cuántos villanos hay, y ya voy a tener tres cosas de las que me están pidiendo. Si tú te fijas, aquí está el ID del universo o código del universo, la cantidad de héroes y la cantidad de villanos. Esto no lo voy a pedir porque curiosamente no se me escapó, en realidad lo tenía la intención y la tabla no estaba ese campo, así que no lo voy a considerar. Y la clasificación. Y curiosamente la clasificación depende de estos dos de acá. Entonces, si yo quisiera gatillar esto, todo parte del código del universo. Por lo tanto, ¿qué necesito? Necesito poder procesar, bien dicho, los dos registros o los tantos registros que esta sentencia me va a arrojar. Entonces ahí está el primer concepto que tenemos que recordar. ¿Cómo puedo yo procesar en un bloque anónimo o en una función o en un procedimiento que vamos a ir aprendiendo ahora? ¿Cómo yo puedo procesar en una unidad de programación a un conjunto de registros? La respuesta es esto que está aquí, va a pasar a ser un cursor explícito. Es decir, esa estructura que me permite juntar todos estos registros e ir procesándolos uno por uno. Y tú dirás, ¿por qué necesito procesar los universos uno por uno? Porque el informe me dice que para cada universo debo obtener la cantidad de héroes, la cantidad de villanos, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Esta sentencia, que insisto, creo que es el núcleo de mi solución. Creo que es el punto de partida y a partir de eso empiezan a gatillarse todas las otras cosas. Yo tomo esta sentencia que ya la probé, ¿cierto? La voy a sacar de acá porque tiene que formar parte del bloque, yo la tenía fuera, entonces la ubicamos aquí. ¿Qué es lo que digo aquí? Eso es un cursor explícito y los cursores explícitos aprendimos en base de datos aplicados que iban como una variable más. No es una variable simple, de hecho comúnmente no debería llamarse variable, ¿ya? Entonces aquí yo digo que almacena los universos a procesar, ¿ya? Entonces aquí tenemos eso y voy a ocupar una palabra reservada, pues eso se llama explícito, ¿ya? Que se llama cursor, y yo le voy a poner C universos y la palabra reservada is. ¿Y qué voy a hacer ahí? Aquí yo voy a copiar la sentencia SQL que había probado de manera individual. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora estos registros que están aquí, que yo los obtuve simplemente ejecutando el select, se van a quedar guardados, todos, en una variable que se llama CUniversos, en una estructura que se llama CUniversos. Y yo voy a poder acceder a ella, ¿ya? Al contenido de esa estructura elemento por elemento. Porque la máquina, a menos que sea, estoy pensando desde el punto de vista simple, sencillo, puede hacer una cosa a la vez. Entonces puede procesar de un registro a la vez, a menos que yo tenga
procesadores en paralelo, puedo hacer más de una tarea a la vez, pero si yo estoy procesando, en este caso los universos, tiene que ser uno por uno. Y eso me lleva, ¿cierto?, a la siguiente componente, que es la pregunta que nosotros siempre nos hacíamos en clase. Ok, tengo un cursor explícito. ¿Qué tengo que hacer con ese cursor explícito? Recorrerlo, era la respuesta. Entonces, para que no suene tan como poco natural la conversación, ¿cierto? Procesar uno a uno cada universo. Aquí yo siempre digo, hay una estructura, un patrón, ¿cierto?, en las soluciones, porque independiente del cursor explícito que yo tenga, lo voy a necesitar recorrer. Yo voy a guardar en el cursor explícito, no sé, colaboradores uno por uno. Voy a guardar en el cursor explícito productos, voy a guardar boletas, voy a guardar facturas, sea lo que yo voy a guardar, necesito recorrerlo, procesarlo, uno por uno. Oye, Ana, ¿sabes qué? Son quiero, no sé, por ejemplo, los códigos o los universos cuyo código sea menor que 100. Perfecto, tú filtras aquí y sale de aquí solo aquello que quieras mostrar, que quieras procesar, que quieras incluir. Nada más que eso. Ni más ni menos. Lo preciso. En este caso son todos los universos registrados, por lo tanto, esa es mi solución. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Aquí entra en juego una de las estructuras de control que uno siempre ve en las asignaturas de programación, que es la estructura repetitiva. Ese for, ese while, ese do while que uno aprendió en Python, que después reforzó en Java y que te das cuenta que en PLSQL también existe. El concepto es el mismo, lo que cambia es la sintaxis, ¿ya? Cuando yo quiero comunicar algo, la idea siempre es la misma. Lo voy a manifestar de manera distinta en español, lo voy a manifestar de manera distinta en inglés y lo voy a manifestar de manera distinta en francés, por decir algo. Entonces, la idea es la misma, el concepto es el mismo, se escribe de otra forma. Entonces, eso es lo que apelan todos esos lenguajes de programación. En este caso, lo más tradicional es el famoso for, donde yo voy a poner red universo y voy a poner in C universos y voy a poner la palabra reservada loop y todo loop empieza con un end loop y aquí voy a poner end loop. Perfecto. Ahí estamos. Entonces este ciclo que está aquí lo que va a hacer es permitirme a mí para cada elemento que está formando parte de mi cursor explícito voy a hacer cosas. Lo que está entre la línea 9 y la línea 11 van a incluir, ¿cierto?, las instrucciones que yo quiero aplicar para cada universo. Es una cuestión casi textual. Dice para, ¿cierto? El reg universo, que ya voy a explicar qué es, en universos, repita hasta que encuentre su end loop. Entonces recuerden que todas las estructuras tienen su cierre. El if tiene su end if, el begin tiene su end. Todos llevan un end, ¿ya? De tal forma de indicarle a la máquina dónde termina. En Java no había ningún begin ni un end, pero teníamos llavecitas. En Python no había begin ni end, pero teníamos el tabulador. Entonces cuando él veía todo tabulado se daba cuenta que estaba dentro de un if, de un for o de lo que fuera. En Java las llaves eran la clave. Aquí está el end algo, el end if, el end solo en el caso del begin. ¿Ya? Y todo va a ir en función de abrir, cerrar, iniciar, terminar, ¿ya? Porque es la marca que tiene para saber de dónde hasta dónde. Entonces, en este caso, para cada universo, ¿qué cosas necesito yo? Me pedían el ID, ya lo tengo. Me pedían la cantidad de héroes, me pedían la cantidad de villanos y la clasificación. Pero la clasificación viene por YAPA, porque como dice el enunciado, ¿cierto? Depende de la cantidad de héroes y de la cantidad de villanos. Y si yo tengo la cantidad de héroes y la cantidad de villanos, entonces automáticamente voy a tener, no automáticamente, pero ya me ayuda a tener la clasificación. Entonces, ¿qué debo hacer yo ahora? Primero explicar, como lo dije, la existencia de esta variable. Esta variable tiene la característica de que me va a ir guardando uno por uno, ¿cierto?, el contenido de mi cursor. Si en este caso mi cursor tenía dos registros, por lo tanto, esta variable va a cambiar de valor dos veces. El valor del primer registro y el valor del segundo. Cuando intente llegar al tercero, se va a dar cuenta de que no hay más y va a salir del ciclo y va a continuar todo lo que ya viene después del ciclo. Entonces, esta variable es la variable que itera sobre mi cursor. Esta variable va a contener el registro completo de mi cursor. Y yo puedo acceder a los campos que fui seleccionando
en mi sentencia select. Entonces, si yo aquí tengo 25 campos, el registro va a tener 25 campos. Si yo aquí tengo 15 registros, esa variable va a cambiar 15 veces de valor. Por lo tanto, aquí yo tengo conciencia de que en la línea 10 yo estoy accediendo a un universo en particular. ¿Y qué tengo del universo? El código. Entonces tenemos que ir a buscar dos cosas. Primero, obtener la cantidad de héroes. Y luego necesito obtener la cantidad de villanos. Y luego voy a obtener la clasificación. Y finalmente voy a guardar resultado en tabla. ¿Ya? Porque me pedían en el enunciado, ¿cierto? Aquí está. Que este informe tenía que ser, yo no pude imprimir, ¿ya? Pero nosotros tampoco tenemos, lo vamos a guardar con los requisitos. Tanto aquí pedí todos los requisitos que, no guardé esa versión. Aquí también tengo que cambiar. Lo voy a cambiar inmediatamente mejor porque si no después lo voy a olvidar y ya está en un problema. Voy a ir aquí y aquí está. Este es mi enunciado y lo voy a cambiar con todos los cambios que tengo que hacerle. Aquí no tiene que estar esto porque no lo vamos a necesitar. Y habla de la clasificación, la característica. Ahí está. El informe debe quedar guardado. Medicamento, rosuvastatina. Alexa, silencio. Aquí debe quedar guardado en la tabla resultado, creada para este fin, que se llama resumen universo. Y me dice después que al ejecutar varias veces el bloque, no debe caerse, se debe ejecutar satisfactoriamente, ya libre de errores. Entonces lo vamos a guardar para después poder subirlo al repositorio. Y aquí están mis requerimientos. Lo voy a dejar ahora en bonito, lista previa. Y aquí debería verse con la actualización que le hice. Ahí está. El informe debe quedar guardado en la tabla de resultados creada para este fin, que se llama Resumen Universo, que es la que estábamos hurgueteando hace un rato. Aquí están las condiciones, las reglas de negocio. Y aquí arriba le saqué lo del nombre, porque no lo necesitamos. Porque no podemos en realidad, la tabla no está creada así. Entonces, aquí lo que yo hice fue identificar, a mí siempre me ha servido mucho eso de ir comentando lo que necesito hacer, porque me da una perspectiva de lo que me falta por hacer, de qué tanto he avanzado, etc. Entonces voy como cerrando etapas. Entonces primero tengo que calcular la cantidad de héroes. Entonces para eso, como siempre, jóvenes, ahí no hay mucho que hacer en ese sentido. Tengo que conocer, tener dominio del modelo de datos. Y si bien es cierto, eso no es de un día para otro, de un segundo a otro, porque dependiendo de la envergadura tengo que ir conociendo cómo se van moviendo las tablas. Aquí yo estoy apelando a que usted después lo va a revisar con un poco más de calma. Los héroes, ¿cierto? De un universo no están asociados al universo puntualmente, sino que están asociados a la película del universo. Porque si tú te fijas, lo mismo aplica para los villanos. Yo aquí tengo un elenco de héroes. Los héroes participan en una película. Y la película, ¿cierto? Depende o tiene asociado un universo. Entonces a mí cuando me piden los héroes de un universo, entonces estoy indirectamente y teniendo que pasar por la tabla película, porque la tabla película es la que pertenece, y si lo miran por aquí, si me voy a mover, aquí está, me voy a mover para acá con esto de aquí, ahí, con la tabla, tanto me moví, aquí está, la tabla película tiene el ID del universo. Entonces, con la película, yo sé, en definitiva, a qué universo pertenecía un héroe o en qué universo está ese héroe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no me piden los universos o los héroes asociados a un universo en particular, sino que a través de las películas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el... Ah, no, miento, nada que ver con las películas. Aquí está.
el superhéroe a qué universo pertenece y en este caso los villanos. No estoy hablando de elencos, ahí me confundí. Los villanos están por acá, los villanos están aquí, que también tienen el código del universo. Entonces, yo teniendo el código del universo, puedo ir a tabla villano y saber cuántos villanos hay en ese universo y cuántos superhéroes hay en ese universo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos aquí nuestro código y vamos a buscar los héroes. Para contar los héroes del universo, voy a ir a la tabla universo, perdón, superhéroe, from superhéroe y voy a contarlos. Entonces voy a contar cuántos héroes hay. Vamos a contar que esto es, creo que se llamaba Codehéroe. Traten siempre de pasarle al count algo específico. Eviten, por una cuestión de buena práctica, por una cuestión de eficiencia, el asterisco. Ya, el asterisco es cómodo. De hecho, el asistente que tengo en Visual Studio Code me dijo con un asterisco. No hagan caso a eso. ¿Ya? Si bien es cierto, hace sugerencia y tiene texto como comillas predictivo, fíjense ustedes, el con un asterisco es lo más caro que hay. ¿Ya? En una cuestión académica, todo bien. Pero si eso lo llevas, ¿cierto?, a una cuestión ya más de producción, el con un asterisco te va a sacar unos cuantos segundos ahí de tiempos de respuesta y ustedes van a aprender ahí, ya in situ, que esos 2 segundos que tu consulta se está demorando vas a perjudicar el rendimiento que se comprometieron a tener, el tiempo de respuesta que se comprometieron a tener. Entonces, el con un asterisco es fácil, el con un asterisco te lo sugiere el asistente de la IA, pero convengamos que eso ya, ok, dime tú lo que yo podría hacer, pero la decisión la tomo yo decidí contar los héroes, porque es lo que me están pidiendo. Entonces yo cuento dentro de la tabla superior todos los héroes. ¿Cuál es el punto aquí? Que esto también es una sentencia select, que también es muy parecida a esta, es otro select sobre una tabla, sobre otra tabla en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que este está dentro del begin y del end. Entonces eso se conoce con el nombre de cursor implícito y tiene la posibilidad de devolverme 0 registros o un registro. En el caso de base de datos aplicada 2, no sabíamos qué hacer si me devolvía 0. Ya tenemos que manejar excepciones, eso lo vamos a aprender ahora. Pero en ese caso era 1 o 1. Y aquí yo me tengo que asegurar de que ese resultado va a ser uno solo. En este caso, me está devolviendo un solo registro. Si yo pruebo esto solito, me voy a dar cuenta de que me va a devolver un número, uno solo, que es un 12. Significa que hay 12 héroes registrados. Pero es que espera un poco, porque no me están pidiendo cuántos héroes hay registrados. Me están pidiendo cuántos héroes hay en un universo, en un determinado universo. ¿Y cómo que en un determinado universo? Sí, porque voy a procesar uno a uno. Entonces, cuando esté en el universo 1, yo voy a querer saber los héroes de ese universo. Cuando pase al segundo universo, el primer valor ya me va a importar nada porque tengo que calcular el total de los segundos. Pero ese fenómeno de al siguiente y al siguiente y al siguiente me lo está controlando el for. Yo no. ¿Ya? La dinámica de cómo está formada mi unidad de programación, la lógica de mi unidad de programación dice, para cada universo en este conjunto, haz tal cosa. Entonces aquí yo debo establecer el filtro que me va a permitir, ¿cierto?, saber o buscar los héroes, el total de héroes, porque no son los héroes, de ese universo en cuestión. Entonces establezco la cláusula where y le digo que el código del universo va a ser igual a, y aquí viene el punto importante, reguniverso.codeuniverso. Y este es el hilo conductor ahí. ¿Qué hay en reguniverso? Está el registro completo. ¿Cómo accedo yo a una componente de ese registro? Usando el operador punto, igual como lo hicieron en programación orientada a objetos. En programación orientada a objetos te decía persona, P es igual a new persona. Y después decías P.getRoot, P.getNombre,
P. nombre, P. fecha de nacimiento. Accedías a una componente, en este caso se llama atributo del objeto. Aquí es la misma historia. Aquí estás accediendo a un registro, a un campo, perdón, de ese registro. El todo es el rec universo. La parte que tú quieres se lo vas a indicar con el operador punto. Entonces ahí yo ya estoy controlando, diciéndole a la máquina que quiero el total de héroes de ese universo en particular. Como esta variable va a cambiar de valor a medida que vaya avanzando en el for, obviamente el registro va a cambiar y por ende el código universo que yo voy a rescatar va a cambiar y voy cumpliendo el objetivo. Cursor implícito dentro del begin y del end tiene una característica, no es una sentencia tal y como la vimos, ¿cierto? En base de datos aplicada 1, sino que ahora va acompañada de una cláusula que se llama, que es la cláusula into, que le permite a la máquina guardar este valor. Y aquí la IA siempre tiene este prefijo v algo. Eso es una señal inequívoca de que estás usando IA. ¿Ya? Entonces, siempre tiene ese estándar. ¿Por qué? Porque todo el código que aprendió que anda dando vuelta por ahí, todo está con v algo. V total, V cantidad, V nombre, V cliente, siempre. La V de variable. ¿Ya? Entonces, ahí hay una sospecha y dice, a todas le puso V algo. Entonces, si te fijas, me lo está sugiriendo. Entonces, yo le voy a poner total héroes. No es que sea desobediente, pero es para que vean que por lo menos ahí le doy una distinción propia. ¿Qué tiene que pasar con total héroes? Total héroes tiene una misión. Total héroes va a guardar el total de héroes del universo. Esta variable va a ir cambiando de valor a medida que el registro vaya cambiando. Y el registro va cambiando a medida que voy avanzando en el for. Y el for va a ir avanzando en función de los registros que tiene el cursor. Esa es la dinámica. Entonces este total héroes yo tengo que declararlo porque la regla de sintáctica de PLSQL dice que debo declarar. Almacena el total de héroes del universo. Esta variable es sumamente particular, me va a servir solo para guardar el total, no es una variable que persista en la vida y que sea un valor único, porque es para cada universo va a ir guardando su valor. Entonces, total héroes, que fue la variable que yo misma declaré, ¿cierto? Como number. Entonces aquí, el primer tipo de dato que nosotros casi siempre usábamos era number, varchar, date, ¿ya? El float o decimal. Entonces, son tipos de datos asociados a lo que yo voy a guardar. Le dice a la máquina qué es lo que espera guardar en esa variable en particular. De manera análoga a como lo hice con el total de héroes, lo voy a hacer con el total de villanos. La única diferencia ahí está en que lo voy a pegar, ¿cierto? Y aquí en lugar de la tabla superhéroe, voy a usar la tabla villano. Villano. Y en lugar de contar el código del héroe, voy a contar el código del villano. Y en lugar de guardarlo en la variable total héroes, porque si no voy a perder el valor de los héroes, voy a poner total de villanos. Entonces, mi solución hasta ahora lleva un cursor explícito, dos cursores implícitos. Un cursor implícito para el total de héroes y un cursor implícito para el total de villanos. Entonces, así como declaré el total de héroes, voy a ir a declarar el total de villanos. Almacena el total de villanos del universo y aquí está total de villanos. Perfecto. Tengo mis dos variables declaradas que tienen cada una de ellas una finalidad y luego voy a determinar la clasificación. Para determinar la clasificación me rijo por las reglas de negocio que me están estableciendo, ¿verdad? Que me dicen, compara la cantidad de villanos con la cantidad de héroes. Si la cantidad de héroes supera la cantidad de villanos, entonces tu clasificación es héroes superan a villanos. Entonces vamos aquí y decimos que la clasificación depende, ¿cierto?, de la condición o de la relación que exista entre cantidad de héroes y cantidad de villanos. Aquí yo voy a optar por clasificación del universo. Voy a optar por lo que a mí me parece, a mí desde mi perspectiva,
lo más razonable, que es el famoso case, que ahí me lo está proponiendo el asistente. Ese case, ¿ya? Es una suerte de if resumidos. Entonces, ¿cómo se forma este case? Primero uso el operador de asignación, luego uso la palabra reservada, case, así está. Yo suelo poner las palabras, como las estructuras, el for, los end, el begin en mayúscula. La máquina lo va a entender igual si está en minúscula, pero desde el punto de vista de reconocer lo que el lenguaje trae, como para destacarlo, uno sigue usando las mayúsculas. Entonces aquí vamos a poner el end y establezco las condiciones. Entonces, ¿qué hacemos? Primero voy a establecer la condición que me da, incluso puedo seguir el mismo orden que está en el documento, me dice when, que es la misma sentencia o la misma definición, ¿cierto? Que usamos cuando usábamos el case dentro del select, muy similar. Aquí tengo que establecer una condición. ¿Cuál es mi condición? Me dice que la cantidad de héroes, que está aquí, ¿cierto? Yo normalmente siempre copio la variable y la pego, ¿ya? Porque estos errores de typo, que me faltó una letra, que me sobró una letra, son bien frustrantes, la verdad. Entonces yo copio y pego. Entonces aquí pregunto si es menor que el total de villanos. Entonces voy a ir aquí a total de villanos y lo dejamos acá, total de villanos. Entonces aquí la lógica, no le voy a hacer caso al asistente todavía. La lógica dice, la sintaxis dice, perdón, si esa condición se cumple, entonces el tipo me dice, mira, el asistente en realidad dice, villano, héroe, no tenía idea, bo. Está como pensando que, querrá hacer esto. Ya, yo le acepto su solución y digo, ok, me completó de acuerdo a la lógica que tiene. ¿Qué hice aquí? Combiné, ¿cierto? La primera condición, luego está la segunda condición que está en la tabla, creo. Comparo héroes mayor que villanos y si no fue ni lo uno ni lo otro, entonces no le queda hacer más que ser igual. Entonces aquí yo miro, de acuerdo a mi enunciado, y establezco que tiene que decir equilibrio entre héroes y villanos y las otras héroes superan a villanos o villanos superan a héroes, depende de la condición. Entonces estamos aquí y aquí decimos equilibrio, no equilibrado, porque no, eso no lo cachaba, no lo sabía, ¿cierto? Equilibrio entre héroes y villanos. Y aquí dice héroes superan a villanos. Y aquí dice villanos superan a héroes. Superan a héroes. Perfecto. Y ahí está. Ahora, ¿qué sucede con esta variable? Esta variable hay que declararla. ¿Cómo se declaran todas las variables? La copio porque, como les digo, uno se equivoca en esos errores de typo. Y la llevo acá a la sección de declaración de variables. Entonces, almacena la clasificación del universo. Y aquí, mira lo que me ofrece la IA. La IA me dice, ponle un varchar de 100 o de 500, lo que fuera. Yo voy a aceptar su sugerencia, pero no quiero varchar, porque yo quiero usar, a diferencia de lo que me pone la IA, buenas prácticas. Ese campo está en una tabla que se llama resumen universo. Y ese campo que se llama clasificación tiene un tipo de dato y yo quiero rescatar ese tipo de dato. Yo quiero que mi variable responda a ese tipo de dato. Por lo tanto, yo le digo el nombre de la tabla, resumen universo, punto clasificación, porcentaje type. Eso es una de las prácticas más aceptadas en la programación de PLSQL. ¿Por qué dirás tú? Porque si yo le hubiese puesto, ¿cierto?, el varchar de 100 que me estaba ofreciendo, ¿y qué pasa si después eventualmente eso crece? La tabla, ¿cierto?, cambia la longitud de ese campo y le pone 800. El 100 que le había definido queda corto. Y si son menos, pierdo espacio. Entonces, ¿qué mejor que ir a la tabla y recoger el tipo de dato? Aquí la lectura es, dame el tipo de dato del campo clasificación de la tabla de resumen universo. Y eso que tú rescates, se lo das a clasificación universo. Entonces,
Si después le ponen 800, ok, responsabilidad del que diseñó la tabla, que le puso 800, yo de acuerdo a eso defino mi variable. Y esa variable va a guardar, en este caso, el valor de la clasificación de acuerdo a la regla de negocio. Y finalmente voy a insertar, aquí me da nuevamente ¿cómo se llama? La sugerencia, voy a insertar dentro de la tabla resumen universo, y yo no le voy a hacer caso aquí y le voy a poner directo los values. El values que dice, primero va el ID del universo, luego va el total de héroes, luego va el total de villanos y la clasificación. Le acepto su sugerencia. Aquí mezclé entre lo que yo quería y lo que la IA me dijo. Ahí está. Ahí está. Reguniverso.codeuniverso. Lo valido. Sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar el código del universo desde el registro del cursor. Entonces, reguniverso.codeuniverso. El total de héroes lo tengo en una variable propia que se llama total héroes. Y el total de villanos lo tengo en una variable propia que se llama total de villanos. Y finalmente el de clasificación lo tengo en una variable que se llama clasificación universo. Si miro el orden de campos de mi tabla para ver si le acertó, efectivamente cantidad de héroes y después cantidad de villanos. Perfecto, no anduvo tan mal. ¿Listo? ¿Qué debes hacer después? Nunca debes olvidar dos cosas. Uno es el commit, porque con el commit tú confirmas que todo esto va a estar visible, ¿verdad?, en la base de datos. ¿Qué sucede si no haces el commit? Va a quedar en una especie como de buffer, de limbo local, y los otros usuarios que se están conectando en este momento a la tabla siguen viendo la tabla vacía. Cuando yo haga el commit, eso pasa a ser definitivo, y cuando otro usuario venga y acceda a la tabla, entonces lo va a mirar y va a ver que efectivamente esa tabla tiene registros, ¿okay? Que va a tener una versión actualizada del contenido de esa tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que el bloque comillas está terminado, aquí le vamos a poner, siempre le poníamos un comentario aquí que decía confirma los cambios. Perfecto. Y vamos a ir a ejecutarlo. Aquí viene la gracia, ¿ya? Esto es una unidad de programación y las unidades de programación son ejecutables. Las unidades de programación yo las puedo llamar o las puedo ejecutar directamente como el bloque anónimo. A las funciones las voy a llamar, a los procedimientos los voy a llamar, los triggers se van a activar de manera automática. El package contiene a otra unidad de programación que son llamables con su nombre. El bloque anónimo yo no lo puedo llamar porque no tiene nombre. Entonces lo único que tengo que hacer es ejecutarlo. Lo único que puedo hacer con él. Entonces le doy play aquí, al botoncito que está ahí. Y aquí espero dos posibles situaciones. O funcionó o se cayó. Ya tuve suerte de principiantes, todo estuvo bien, un poco asistente IA, un poco explicación mía, perfecto, ahí está. Se supone entonces que esta tabla debería tener resultados. Esta tabla resume el universo. ¿Qué hace uno en la desesperación, cierto? Hace un select, asterisco, from, resume el universo. Y deberían haber registros, dos registros producto de los dos, ¿cierto? Universos que había. Y ahí está. Universo 10, hay 6 héroes, y 4 villanos, por lo tanto, héroes superan a los villanos. En el otro hay 6 y 6, entonces hay un equilibrio entre héroes y villanos. Perfecto. ¿Funciona? Casi. ¿Por qué casi? Porque yo voy a volver a ejecutar esto. Tú te vas a dar cuenta de que el resultado, que era felicidad en la primera ejecución, se transforma en infelicidad en la segunda. Porque me dice... ¡Oh, hay un error! ¿Pero cómo? Si la primera vez funcionaba. La segunda vez marcó este error. Me dice constraint unique, que está siendo transgredida. ¿Y por qué? Porque esa tabla ya tiene registro. Entonces, ¿cómo hacemos? Ese mensajito subliminal que aparecía aquí, que aparecía si ustedes hacen memoria, estaba en todos los ejercicios, dice, trunque la tabla después de cada ejecución. Porque límpiela, porque si no va a tener que manejar excepciones, que lo vamos a aprender a hacer ahora, y va a decir, no, la tabla ya está llena, ya ese informe ya fue emitido, etc. Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que nosotros aprendimos, porque acuérdense que esto es un repaso, a lo que aprendimos en base de datos aplicada 2, aquí había que truncar, porque era nuestra forma. Aquí vamos a
truncar la tabla de resultados. Y eso se resolvía usando un truncate table con el nombre de la tabla. Pero eso se hacía no de manera directa, sino que a través de un execute immediate y entre comillas simples la sentencia que quiero ejecutar. Y ahí, solo con ese cambio, voy a borrar el resultado anterior. Era este, no, era este. Ahí sí. Y voy a ejecutar. Si se cayó la segunda, debería caerse la tercera y la cuarta si es que no incluía este truncate. Y ahí está. Y me dice que está todo bien. Le doy play de nuevo, le doy play de nuevo y todas las veces que yo quiera. Y no se cae. ¿Por qué no se cae? Porque yo hice el truco de truncar la tabla de resultados. Eso no lo vamos a poder hacer en taller de base de datos porque vamos a aprender cómo resolver esa situación, ¿ya? Pero por ahora queda el resumen, ¿cierto? O el repaso de lo que habíamos visto en base de datos aplicada 2 apuntaba a eso. Más o menos complejidad en función de lo que nosotros habíamos visto en taller de base de datos era la extensión de esto. Eran más cursores explícitos, más implícitos, perdón. La complejidad de lo que había ahí, a lo mejor habían join, a lo mejor era más de una sentencia, a lo mejor tenía caminos distintos a seguir dependiendo de una cosa u otra, a lo mejor insertaba registros en más de una tabla. Magnifica eso las veces que quieras, pero la esencia es lo que está aquí. ¿Ya? Tener claro qué es lo que quiero resolver, cómo lo estoy resolviendo. ¿Ya? Aquí yo hice un mix entre lo que me sugería la gente, ¿cierto? De incorporado en este caso en Visual Studio Code, o lo que yo quería decirle. ¿Ya? Le hice caso a algunas cosas, omití otras, no le voy a hacer caso en el code un asterisco, no le voy a hacer caso en la definición del tipo de dato que me había dado la variable clasificación, porque yo ahí comienzo a razonar, pues. Dice, ya, pero es que a ver, no todo lo que me diga la IA es válido. Hay que tener cuidado con eso. Yo en programación, y en algunos lenguajes de programación, le cuesta más un poco sacar el training ahí, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que nosotros vimos a grandes rasgos y en la parte final ya de la asignatura anterior fue el concepto de cursor explícito, fue el concepto de cursor implícito y combinado con, ¿cierto? Y esto de estar incorporando los resultados de mi informe en tablas de resultados. Podía tener una, podía tener dos, podía tener 20 campos, 2 campos, 5 campos, etc. Las cosas siempre daban vueltas sobre eso. Recorra un cursor, haga cosas, cálculos aparte, lo hace con cursores implícitos, guarde, analice, compare y luego deje de manera persistente sus resultados. Habían ejercicios donde necesitaba un insert, había ejercicios donde necesitaba más insert, había ejercicios donde necesitaba 2 inserts a tablas distintas. Eso dependía de algo muy similar. Te va a suceder aquí en taller de base de datos. Eso sería el resumen. ¿Ya? Voy a tratar de ir subiendo videos a medida que vayamos avanzando para que vayan reforzando ahí los conceptos asociados recuerden, a explicar lo que se está haciendo, ¿ya? A ser capaces de, con mis propias palabras, indicar qué es lo que hice, si cambio las cosas de orden, me va a dar lo mismo. Para responder ese tipo de preguntas yo necesito saber qué es lo que tengo aquí y ser consciente de lo que está ahí y de lo que estoy entregando, ¿ya? Todo esto se lo voy a dejar en el repositorio. Les dejo el enlace del video, o sea, en la descripción del video, perdón, el enlace del repositorio. En ese repositorio voy a ir dejando todo lo que tenga asociado a nuestra asignatura, taller de base de datos, para que vayamos mejorando ahí y reforzando un poco las cosas que vayamos conversando en clases. Eso es, espero que les haya servido de algo y nos vemos en uno de estos días en el laboratorio de nuestra brillante clase de taller de base de datos. Chao, que estén muy bien.